Villa O'Higgins es una comuna que está al sur de la región de Aysén. Tiene una población aproximada de 625 habitantes. Tiene una superficie de 1.862,5 kilómetros cuadrados. Y es una localidad pequeña que recibe muchos turistas actualmente. El origen de Villa O'Higgins, es un poblamiento espontáneo. La gente vino no fue apoyada por el Estado, de repente se empezó a poblar acá. El primer poblador fue don Pedro Rivera con su familia. Esto fue fundado como comuna en 1966. El 20 de septiembre del 66, y en ese tiempo estaba de intendente don Gabriel Santelice. También vino a la inauguración el padre Luna, estuvieron don Reinaldo Villegas, poblador de nuestra comuna. ¿Quién más estuvo ahí? Estuvo el señor Miranda. Hubieron varios personajes acá de nuestra localidad presentes en la fundación de Villa O'Higgins. Villa Bernardo O'Higgins se llama porque fue a petición de don Mateo Martínez, un personaje del universitario de Punta Arenas. Como un pueblo, ¿no es cierto?, que nació por los hechos de Laguna del Desierto, en la cual se fundó Villa O'Higgins, pero anteriormente a esto ya había llegado mucha gente colonizando los sectores de Maya, el lago O'Higgins y algunas expediciones que hubieron en este lugar. Digamos, aquí en la esquina donde está esa casa grande había una. Acá al fondo había otra, una que había acá en la orilla de la pista, y unas casitas hechas de canoas, que se le llama, y de palitos así hechos a malla, y algunas ruquitas. El origen de Villa O'Higgins. Yo era del lago O'Higgins del interior, ya de Ventisqueros Chicos. No conocía Villa O'Higgins. Se empezó a formar cuando ocurrió el suceso en Laguna del Desierto. Y yo estudiaba en Argentina. Entonces, de ahí, como se cerraron las fronteras, yo después me vine y me quedé acá, o sea, en el lago O'Higgins. Y de ahí lo vinimos acá, tuvimos que empezar a utilizar nuestro país, nuestra región, porque si bien es cierto, aquellos años donde yo estaba pertenecía a Magallanes, pero después de todo ese suceso quedó perteneciendo a Puerto Aysén, Por eso ahora es la región de Aysén, pero antes allá era Magallanes. Muy buenos recuerdos. Yo creo que otro misionero como él no va a haber ya en la historia, porque era su vocación. Él lo hacía con dedicación y amor. Yo trabajé con él, era su bodeguera que repartía las cosas a la gente que trabajaba. Ayudó mucho a la gente pobre, inclusive yo misma, a todos nosotros, porque no éramos ricos, todos pobres. Y él siempre, la gente que tenía que trabajar y no tenía casa, él le daba los víveres para que la persona se dedique a hacer su madera y a levantar su casa. Y él lo mantenía con los alimentos, que eso no se ve otra vez. También lo ayudaba con ropa para todos y fuentes de trabajo cuando él podía. Él era un curita muy sacrificado. Se venía caminando, descubrió muchos caminos que hoy día son las carreteras, por tierra, por agua. Siempre tenía un amigo en el camino que lo socorría. Y llegaba a Villa O'Higgins, también por Argentina, en los periodos más críticos. El padre Ronchi, o el curita Rasca, como él se autodenominaba, es un personaje muy importante en la región de Aysén y parte también de Chiloé. Es un personaje que aportó mucho en el desarrollo no tan solo de las telecomunicaciones como la radio Madipro, que significa Madre de la Divina Providencia, a nivel de toda la región. Él se preocupó de que cada una de las zonas aisladas como Villa O'Higgins, Tortel, Lago Verde, Tapera, las Islas Galas, Puerto Cisne y todos los sectores más aislados de la región tengan cómo comunicarse, cómo los chilenos de la región nos podíamos comunicar, no tan solo escuchando la radio argentina, que era lo que pasaba, sino también nos enteremos de qué es lo que pasaba en ese momento y hacia el futuro en Chile y la región. Era una forma importante también de educar, porque a través de la radio se educaba y también se evangelizaba. Bueno, yo al padre Antonio Ronchi lo conocí el año 1962 en la obra de Don Juanela en Puerto Cisne. Ahí lo tuve como profesor nuestro de religión y de otras asignaturas. Eso pasó un lapso más o menos de 8 años y después, posterior a eso,
me lo vengo a encontrar acá en Villa O'Higgins en el año 1990. Ahí lo vi trabajando fuertemente con la comunidad de Villa O'Higgins, con Tortel, Cochrane, porque este curita caminaba a pie de todos estos sectores y hacía ayuda humanitaria, trabajo comunitario, y él pagaba en víveres. Iba a Argentina, traía víveres, inclusive una vez que hizo un intercambio de postes de Coihue con Argentina, y hasta aquí se llevan los postes y él retribuía con alimentos desde Argentina. Y ese era su modo de trabajar con la comunidad, siempre muy humanitario, muy buen sacerdote y preocupado de la gente más pobre. Bueno, fue importante porque fue uno de los precursores, ¿no es cierto?, de la instalación de la primera radio madíproga y de la primera televisión. Él activó todos sus temas, activaba lo que es la religión católica y hacía muchas visitas a los pobladores, tanto de Villa O'Higgins como de los sectores aledaños. Y la actividad propia y más fuerte era la ayuda a la gente. Trabajar y conversar con la gente, ayudarlo, darle ánimo y levantarlo, porque esos tiempos aquí era muy pesado vivir. Entonces él traía ayuda espiritual, ayuda económica, alimentos, y todos los días la gente tenía que trabajar. Él no regalaba nada, todo tendría que ser en base a víveres y trabajo. Él movía a la comunidad y que la comunidad se sintiera ayudada, pero también que pusiera su trabajo. Ese era el trabajo más fuerte del padre Ronchi, que en paz descanse, pero siempre trabajando con la gente y los más humildes. Del padre Ronchi recuerdo muchas cosas porque a los otros para allá los ayudó mucho. Cuando en los años más críticos que había, no había camino, no había nada, entonces el padre Ronchi caminaba a caballo con pilchero y acarreaba el alimento para la gente más escasa de recursos. Azúcar, hierba, que eso no se transportaba en vehículos. Y eso es lo que recuerdo, y el padre Ronchi hizo obras muy buenas. Gracias a él se hicieron muchas cosas, igual, por ejemplo, reconstruyeron algunas capillitas que se ven por acá en los sectores. Yo creo que de los curitas que existen, no creo que haya otro que haga lo que hacía ese digamos, ese cura. Porque era un hombre que daba todo por las comunidades pobres, así que no tenían nada, digamos. Él venía, por ejemplo, de Tortel, venía a pie, de a caballo. Venía a llegar, por ejemplo, acá, de repente solía llegar a las 3, las 4 de la mañana, aquí había O'Higgins. Amanecía el otro día, de repente aparecía, ¿no? Así que, pucha, ya por ahí ya nos juntábamos nosotros, cuando hacía sus misas y eso. Ahí andábamos con él, pues ayudándole, porque pedía mucha ayuda, que nosotros igual colaboremos con lo que él venía a hacer, pues sea la parte espiritual y eso, nosotros lo acompañábamos. Yo muchas veces anduve con él igual en el lago, como 2 o 3 veces anduvimos ahí juntos. Porque él fue el que me bautizó, me dio primera comunión y confirmación igual. Trabajamos para él en la capilla que hoy día es el museo. Mi madre aforró toda esa capilla con latita porque no había otra cosa, estaban los palos y para tapar los huequitos que iban quedando ponían tiritas de lata, y eso lo iba haciendo mi mamá. Y así mucha gente de la que hoy día pocos quedan, sí, que trabajaron junto a él, como yo, mi esposo. También fuimos los primeros que hablamos por la radio Madipro, que ese tiempo la inauguró, la trajo él y la inauguró y lo hizo con personas de acá. Él mismo lo enseñó un poco y ahí cada uno tenía su programa. Yo hacía uno que se llamaba Evangelizando y así todos tenían su programa. Mi esposo, don Zoilo Chavarría, Miguel Ruiz, Omar Ruiz y funcionarios municipales. Esta iglesia que ustedes ven atrás fue construida en 1974 por la comunidad. Esta iglesia funcionó como iglesia del 74 hasta 1987, pero porque las condiciones de habitabilidad, de existencia que tenía en su infraestructura, se tuvo que ir mejorando. Pero antes de tiempo, desde el 76 hasta el 1987, el padre Ronchi nos visitaba con ayuda social, o sea, traían víveres, harina, y todo ese transporte se hacía
era o en avión o vía marítima. Como usted comprenderá, en ese tiempo no había un puente que llevara por territorio a la gente de Chile a buscar su alimento, y se traía por un sector que se llamaba Cocoví, que era un sector de Argentina. Ese era un trabajo que lo realizaba don Ernesto Bamonde, que hace poco nos dejó, que paz descanse. Él era nuestro primer transportista que nos llevaba con las carretas. Esa carreta que ustedes ven acá también, algunas parecía que nos traían nuestro alimento. Esta iglesia también sirvió como acoplamiento de víveres. Había una bodega atrás donde la administraba don Reinaldo Villegas, don Miguel Ruiz. En sus tiempos había harta gente que colaboraba con el padre Ronchi acá. ¿Qué más le puedo decir? Que Ronchi dejó de venir después del año 87, pero después que le prohibieron, entre comillas, de no estar en la región, él igual entraba y aparecía en lancha por Cocoví o en avión o terrestre por entrada de Maya. El origen del museo fue hecho aquí en esta iglesia, porque esta iglesia, como les contaba yo, funcionó del 74 al 87. El 87, como no venía Ronchi, de repente no había misa, no se practicaba nada, y la iglesia con el tiempo empezó a deteriorarse, su infraestructura, todo eso se empezó como a envejecer más, y se empezaron a caer las vigas. Y al caerse las vigas ya no se podían hacer cultos, ninguna de estas cosas. Se recurrió a través del municipio a construir una iglesia al lado, una nueva iglesia. Y cuando esta iglesia iba a ser desarmada, la población se opuso y dijo que no, que esta iglesia tenía un valor patrimonial, un valor histórico en la comuna. Mucha gente, los pobladores antiguos, trabajaron en la construcción de ella y querían preservarla, y el alcalde en ese tiempo que estaba decidió buscar la forma de poder trabajar como un museo Padre Antonio Ronchi. Y el Museo Padre Antonio Ronchi ha recibido financiamiento en 1990, a fines de 1990, con su mejoramiento de infraestructura, creada como museo, y de ahí empezaron a recibir fondos a nivel nacional, de fondos de cultura, en ordenar un poco lo que nosotros se mantenía dentro de su historia patrimonial, y recabar antecedentes también con los pobladores, llevar un mejor registro. Ahora contamos con repisa, iluminación, tablets también que pueden extranjeros poder comunicarse, hablar en inglés, traducción en inglés, en otros idiomas también de la historia de nuestro pueblo. Y así hoy en día tenemos nuestro museo que se llama Padre Antonio Ronchi. Villa O'Higgins es mi pueblo, es mi pueblo que antes nací y me crié. Me quedé acá porque me gusta, porque veo la naturaleza preciosa, tiene todo lo que uno necesita. Lo único que es un poco aislado, pero después tiene la paz, la tranquilidad, ¿no es cierto?, que en otros lados no está, que usted puede salir para cualquier lado, que se siente libre, y eso es bueno.